¿Te acuerdas del Pocho Lavezzi? Sí, ese delantero eléctrico, el alma del vestuario, el que te hacía levantarte del sillón cada vez que agarraba la pelota, el que se tatuó el corazón del Napoli y también se lo ganó, el mismo que jugó con Ibra en París y se volvió millonario en China. Sí, estoy hablando de ese delantero, pero lo que no viste fue todo lo que pasó después, cuando las luces se apagaron, cuando el fútbol quedó atrás y vinieron los días grises, internaciones, rumores de depresión, un silencio total que preocupó a todos. Hoy vamos a recorrer la historia completa de un pibe que pasó de ser electricista en Santa Fe a romperla en Europa y luego perderse en su propio vacío, pero también te voy a contar cómo logró reencontrarse, reconstruirse y volver a sonreír lejos de las cámaras. Y te aseguro que esa historia no es la que te contaron en la tele. Oriundo de Villa Gobernador Galvez, una localidad cercana a la ciudad de Rosario, se inició como jugador en el club infantil Sol Naciente para luego pasar a las inferiores del Club Atlético Coronel Aguirre y luego a Rosario Central, donde de un momento a otro dejó de ser tenido en cuenta por el entrenador de la divisional en la que estaba. Su talento era indiscutible y consiguió la oportunidad de una prueba en Boca, donde tras ser aceptado, discutió con Jorge Grifa por el puesto en el que debía jugar y se fue. Las frustraciones lo hicieron pensar en abandonar el sueño de futbolista, hasta que por insistencia de su hermano mayor, Diego Lavezzi, aceptó una prueba en Estudiantes de Buenos Aires, donde debutó como profesional a los 17 años de edad en la primera B metropolitana. En ese tiempo, cuando la idea de convertirse en jugador poco a poco se iba diluyendo, el Pocho trabajaba como ayudante de electricista de su hermano. Después de ganarse el puesto en Estudiantes de Buenos Aires, Lavezzi empezó a mostrar lo que realmente llevaba dentro. Era rápido, encarador, con ese desequilibrio que no se aprende en ninguna academia. Jugaba con el alma, como si cada partido fuese el último. Pero claro, en el ascenso argentino no hay cámaras, ni glamour, ni grandes sueldos. Hay barro, golpes, canchas difíciles y sueños gigantes. Y en medio de todo eso, el Pocho destacaba, lo suficiente como para que un club grande lo notara. Fue así como San Lorenzo puso los ojos en él. Ya estamos hablando de San Lorenzo, uno de los grandes clubes del fútbol argentino, quien apostó por ese pibe con la cara de calle y alma de potrero, y apenas llegó, se notó que no era uno más. Lavezzi explotó literalmente, rápido, intenso, comprometido y con gol. Se volvió titular indiscutido, ídolo de la hinchada y figura del equipo. En 2007 fue clave para que el Ciclón se consagrara campeón en el torneo Clausura. ¿Te acuerdas de ese torneo? Bueno, Lavezzi era puro fuego, te encaraba, te desbordaba, te dejaba atrás y te definía con clase. Incluso Lavezzi debutó con la selección argentina en 2007 en un amistoso contra Chile y pronto se ganó un lugar en el equipo olímpico que ganó la medalla de oro en Pekín 2008, donde anotó goles claves y jugó la final contra Nigeria. El camino parecía de oro para un joven Ezequiel que hacía camino al andar. Y cuando un jugador argentino destaca en casa, Europa mira, y Napoli fue el primero en levantar la mano. Ahí estaba el Pocho, listo para dar el salto de Villa Gobernador Galvez a Italia, del ascenso a una ciudad que lo iba a amar como pocos. Cuando Lavezzi llegó a Nápoles en 2007, el club estaba recién ascendido a la Serie A y necesitaba una chispa, alguien que encendiera la ilusión de una ciudad que vivía el fútbol como una religión, y vaya si la encontraron. Desde el primer partido el Pocho conquistó la hinchada, no solo por lo que hacía con la pelota, sino por su entrega, su rebeldía y ese desparpajo que encajaba perfecto con la esencia napolitana. Los napolitanos no quieren estrellas frías, quieren guerreros, jugadores que suden la camiseta como si fuera la última vez, y eso Lavezzi lo entendió desde el día número 1. En la cancha era puro vértigo, gambetas, cambios de ritmo, asistencias quirúrgicas y una energía que contagiaba. En Nápoles no se hablaba de fútbol, se hablaba del Pocho, y cuando llegó Cavani y luego Hamsik armaron un tridente inolvidable, un ataque que combinaba técnica, potencia y carisma. Se entendían de memoria y levantaron al Napoli del barro, volviéndolo competitivo a nivel nacional e internacional. Aunque quedó fuera sorpresivamente del Mundial 2010, siguió siendo un fijo en la albiceleste. En la Copa América 2011 marcó su primer gol oficial con la selección en un amistoso antes del torneo y participó activamente en la fase de grupos. Volviendo un poco a su carrera en clubes, en la temporada 2011-2012 ganaron la Copa Italia contra la mismísima Juventus. Lavezzi fue clave durante todo el torneo y aunque no marcó en la final, fue uno de los grandes artífices del título. Ese fue su primer y único trofeo con el club, pero el
cariño que se ganó fue muchísimo más grande que cualquier medalla. Fuera de la cancha su figura también crecía, el Pocho era ídolo dentro y fuera, se tatuó el escudo del Napoli, caminaba por la ciudad como un local más y los hinchas lo adoraban porque lo sentían suyo, un argentino que entendía el alma napolitana con una sonrisa de barrio y un corazón de guerrero. Pero con el éxito también llegó el interés de otros gigantes y uno de ellos venía con millones en la maleta. Estoy hablando claramente del PSG. En 2012 Ezequiel firmó con el Paris Saint-Germain por cerca de 30 millones de euros. En ese momento era uno de los fichajes más caros del club, que recién comenzaba su etapa de poder con el dinero catarí. El PSG estaba construyendo un equipo galáctico y el Pocho era una de las piezas claves para levantar esa nueva era. Su llegada a París fue todo lo que un jugador soñaría: ciudad de lujo, estadio lleno, hinchada expectante y un vestuario plagado de figuras. Jugó al lado de estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti y muchos otros jugadores que hacían parte del plantel del PSG. Un equipo que no solo dominaba la liga francesa, sino que empezaba a codearse con los grandes de Europa. En la cancha, la Bessi mantenía su chispa. No era el máximo goleador ni el jugador más vistoso del equipo, pero era importantísimo. Era el que desbordaba cuando nadie lo esperaba, el que rompía defensas con un pique corto, el que se sacrificaba en defensa, el clásico jugador que no te gana un Balón de Oro, pero que te gana partidos. Y además, era el alma del vestuario. Sus bromas, imitaciones y su carisma natural lo convirtieron en el favorito del grupo. Hay anécdotas que se disfrazaba, que llegaba cantando, que organizaba cenas y se llevaba bien hasta con los utileros. Tenía ese don raro de hacer reír sin querer, pero no todo era perfecto. Afuera del campo, el Pocho también daba que hablar. París le ofreció un mundo completamente distinto al que venía. Fiestas, cenas exclusivas, autos de lujo, paparazzis, y él se sumergió de lleno en ese nuevo estilo de vida. Los medios empezaron a hablar más de sus salidas nocturnas que de sus actuaciones en el campo. Se hablaba de excesos, de falta de disciplina, de un jugador que parecía estar perdiendo poco a poco el foco. Y aunque seguía rindiendo, poco a poco fue perdiendo protagonismo dentro del equipo. Las nuevas estrellas ocupaban más espacio y la Bessi pasaba de ser titular indiscutido a ser una pieza de rotación. Aún así, dejó huella, ganó 4 títulos de liga, varias copas nacionales y fue parte fundamental del crecimiento del PSG. Pero en 2016, cuando aún tenía fútbol para rato, sorprendió a todos con una decisión que pocos esperaban: dejar Europa. Y no por nostalgia ni por volver a casa, sino por una propuesta imposible de rechazar. En 2016, con solo 30 años de edad y todavía con velocidad en las piernas, el Pocho decidió cerrar su etapa en Europa y fichar por el Hebei China Fortune, un equipo prácticamente desconocido, pero con un respaldo económico gigantesco. El contrato, 53 millones de dólares por 2 años, si sacamos la calculadora, lo convertiría en uno de los futbolistas mejores pagados del planeta en ese momento. Y claro, las críticas no tardaron. Cambiar la élite del fútbol por un cheque gigante, dejar París para irse a una liga sin historia. Muchos lo vieron como un paso atrás, como si estuviera vendiendo sus últimos años de fútbol, pero para la Bessi era otra aventura, una oportunidad de asegurar el futuro económico suyo, de su familia, de todo su entorno. En China, sus estadísticas no fueron malas, pero algo era evidente: el fuego competitivo ya no estaba, jugaba más pausado, con menos intensidad, ya no era el Pocho eléctrico que revolucionaba partidos, era otra versión de sí mismo. Cumplía en la cancha, sí, pero ya no transmitía lo mismo. Como si el fútbol se hubiese convertido más en una rutina que en una pasión. Y para colmo, en 2017 se vio envuelto en una fuerte polémica que dio la vuelta al mundo. Durante una sesión de fotos con el club, la Bessi posó con los ojos rasgados, simulando una expresión asiática en tono de burla. La imagen se viralizó de inmediato y fue considerada racista por miles de aficionados chinos. El club tuvo que emitir un comunicado. Él pidió disculpas públicas, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen quedó muy tocada. A partir de ahí, su relación con la prensa china se volvió tensa. Su protagonismo dentro del equipo también fue cayendo poco a poco. En 2019, después de cumplir su contrato, el Pocho colgó los botines, sin grandes homenajes, sin ruedas de prensa ni lágrimas televisadas. Simplemente publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo por los años vividos y desapareciendo así del foco. Y fue justo ahí, en ese silencio, donde comenzaron a sonar las alarmas. Después de su retiro en 2019, eligió el perfil bajo. Nada de programas deportivos, nada de entrevistas, ni siquiera posteos regulares en redes. Pero en diciembre del año 2020, el nombre del Pocho volvió a los titulares por algo que preocupó a todos. Los medios uruguayos informaban que había sido internado
en una clínica de rehabilitación en Punta del Este, tras lo que algunos describieron como un brote psicótico. Otros hablaron de una supuesta sobredosis, de crisis nerviosa, de problemas de salud mental que venía acumulándose desde su salida del fútbol. Nada fue confirmado oficialmente, pero el silencio de su entorno hablaba solo. Su hermano negó algunas versiones, pidió respeto, pero no dio detalles, y eso hizo que la incertidumbre creciera aún más. ¿Cómo había llegado a ese punto el mismo Lavezzi, que hacía sonreír a todos en los vestuarios? ¿Qué pasó cuando las luces se apagaron y las ovaciones ya no estaban? Lo cierto es que, como muchos deportistas, Lavezzi tuvo que enfrentar una dura realidad. El retiro no siempre es libertad, a veces es simplemente vacío. Durante años vives con una rutina, con presión, con adrenalina, y de un día para otro todo eso desaparece. Si no estás preparado mentalmente, ese cambio puede llegar a ser devastador. Ezequiel nunca habló públicamente de lo que ocurrió, no dio entrevistas, no buscó justificar nada, simplemente desapareció del radar, se enfocó en su familia, en su salud, en reencontrarse lejos de los flashes y las expectativas. Y aunque por un tiempo fue solo un rumor más, poco a poco empezaron a aparecer señales de que el Pocho estaba volviendo a sonreír. Después de meses sin saber nada, las primeras señales de que Lavezzi estaba mejor llegaron en forma de fotos, algunas en Instagram, otras filtradas por amigos. El Pocho aparecía tranquilo, relajado en paisajes de ensueño, rodeado de naturaleza y lejos del ruido. Ya no era el jugador mediático ni el showman del vestuario, era Ezequiel, un hombre que había vivido los extremos, de la pobreza al lujo, del potrero al jet privado, de los goles al abismo, y que ahora parecía estar encontrando algo que nunca tuvo del todo: la paz. Se instaló en José Ignacio, Uruguay, un pequeño paraíso alejado de todo. Se rodeó de su círculo íntimo, de familia, de gente que no le aplaude por lo que fue, sino por lo que es actualmente, sin presiones, sin flashes, sin tener que demostrarle nada a nadie. Y mientras muchos pensaban que iba a desaparecer del mapa, sorprendió con una faceta totalmente nueva: la solidaria. Creó la Fundación PIES, programa de integración y educación social, enfocada en ayudar a chicos en situación de vulnerabilidad. Su objetivo: devolverle al fútbol todo lo que el fútbol le dio, no desde un palco, sino metiéndose de lleno en el barro, como cuando él era ese pibe con sueños imposibles en Villa Gobernador Galvez. En varias entrevistas que dio en eventos benéficos, las pocas que ha hecho en los últimos años, se le nota distinto, más sereno, más reflexivo. Sigue con esa sonrisa de siempre, sí, pero con otra mirada, una que parece haber entendido que la vida no se trata de tenerlo todo, sino de encontrar lo que te hace bien. También se ha mostrado como amante de la fotografía, de la meditación, de los viajes sin destino fijo. Vive sin rutinas estrictas, sin pretender volver al fútbol como técnico o como comentarista. Y quizás eso es lo más valioso: eligió desaparecer del espectáculo para reencontrarse como persona. Después de todo lo que vivió, Ezequiel Lavezzi no necesita demostrar nada más. Ya no corre por las bandas, pero ahora corre por algo más profundo: el equilibrio, la calma y el propósito. Ezequiel Lavezzi fue ídolo, figura, millonario, referente, pero también fue un pibe de barrio que tuvo que remar desde abajo, que tocó fondo y que también se perdió en el camino. Pero claro que sí, eligió levantarse sin hacer ruido, porque detrás de cada jugador que aplaudimos hay una persona, y el Pocho lo demostró. La verdadera victoria no fue la Copa Italia, ni los millones en París ni en China, ni tampoco ningún tipo de flash que acaparara su carrera. La verdadera victoria fue reencontrarse cuando parecía que ya no quedaba nada por ganar. Tal vez no se hable tanto de su historia como de otros grandes de Argentina, tal vez no tenga una estatua ni un documental en Netflix, pero lo que vivió, lo que superó y lo que eligió construir después del fútbol es digno de admiración. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Vale la pena sacrificarlo todo por llegar a la cima del fútbol? ¿O el verdadero éxito es saber cuándo parar y volver a empezar? Y también, más importante aún, ¿qué piensas acerca de la carrera de Ezequiel "El Pocho" Lavezzi? Te leo en la caja de los comentarios. Y si esta historia llegó a mover alguna fibra en ti, no te olvides de dejar tu like, compartirla y suscribirse, que se vienen más historias como esta. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y recordarte que te habló tu amigo el capitán. Nos vemos.